Bueno, de regreso con su programa Enterados, Wilkin Amador sigue por Zoom. Aquí en cabina estamos Adolfo Pérez, director de Promesa, y yo. Hablar de un tema importantísimo que ha generado algún tipo de preocupación en la ciudadanía después de unas declaraciones del director de compras, y que es muy oportuno llevarle tranquilidad a más de 16,000 pacientes y familias que dependen de este programa. Buenos días, Adolfo. Gracias por levantarte tempranito hoy sábado y venir a hablar con el público de Enterados y de CDN Radio. Buenos días, querida amiga. Muchas gracias a ti por la invitación. Siempre nos levantamos temprano, no hay ningún problema con eso. Un saludo también a Wilkin en la distancia del Zoom. Sí, anda por Jarabacoa. Muy bien. Ese está mejor que nosotros. Mucho mejor, Sí. definitivamente. Sí, bueno, estamos trabajando también con el tema del programa de medicamentos de alto costo, con las compras. El presidente Luis Abinader en el año 2021 emitió un decreto trasladando todas las compras del Ministerio de Salud Pública a Promesecal, especialmente la compra de medicamentos, insumos médicos, reactivos de laboratorio. Pues ustedes también compran los insumos médicos, no solo medicamentos. Sí, nosotros compramos medicamentos, insumos médicos y los reactivos de laboratorio que utiliza el Laboratorio Nacional Dr. de Filló. Y entonces nosotros hacemos las compras del programa de medicamentos de alto costo y tenemos buenas noticias para los pacientes, y es que acabamos de realizar 2 compras, una de 1,000 millones de pesos que ya fue adjudicada, y una de 2,200 millones de pesos que será adjudicada el miércoles de la próxima semana. Y entonces, con esos 3,200 millones de pesos que estamos comprando en la actualidad, pues garantizamos un abastecimiento total en lo que resta del año 2023 sin ningún contratiempo. El programa está abastecido, acabamos de comprar, como te decía, 3,200 millones de pesos, y además también tenemos 1,000 millones de pesos disponibles para seguir comprando medicamentos en el caso de que sea solicitado de esa manera. Es un programa que nosotros se está trabajando fuerte para ampliarlo y para seguirlo fortaleciendo. Yo te puedo decir que desde el 2020 hasta el año 2022, lo traje aquí por escrito para dar el número exacto, ya se han incluido 10,060 pacientes adicionales, pacientes de nuevo ingreso, más de 10,000 pacientes del año 2020 al año 2022. Sí, solamente este año 2023 ya se han ingresado más de 1,300 nuevos pacientes. Es decir, que el programa crece en términos de cantidad de pacientes y se fortalece también en su capacidad de servicio. Y a nivel presupuestario, el gobierno del presidente Luis Abinader fue el presidente que duplicó el presupuesto del programa de medicamentos de alto costo en cantidad de recursos invertidos y triplicó la cantidad de pacientes que tenemos actualmente en el programa. ¿Qué tipo de pacientes que recibe el medicamento de alto costo? Porque te hago la pregunta, ¿por qué? Porque se supondría que nosotros, como afiliados de la Seguridad Social, tenemos 2 millones de pesos al año para cobertura de enfermedades catastróficas. Se supondría que, lejos de subir esa ayuda del gobierno, debería ir disminuyendo cada año. Hay 54 moléculas, 54 medicamentos o moléculas, como nosotros le llamamos, que están cubiertas por la Seguridad Social, por el catálogo de prestaciones de servicios, y al mismo tiempo también pertenecen al catálogo de alto costo. Estos son los medicamentos que cuando se le culmina, cuando se termina la cobertura de esos 2 millones de pesos, que anteriormente era 1 millón, pues entonces esos pacientes pasan al programa de alto costo para poder continuar con su terapia sin interrupciones y no tener problemas con su tratamiento, con su salud. Y entonces, pero tenemos en el catálogo 113 medicamentos, de esos 54 están en el catálogo de prestaciones de servicios, pero el resto no están. Entonces son cubiertos única y exclusivamente por el programa de medicamentos de alto costo. Entonces los pacientes, cuando tienen alguna situación de salud, pues tienen que ir, los que están fuera de esos 54 medicamentos, tienen que ir directamente al programa para poder recibir la mano amiga, el apoyo del gobierno de la República Dominicana para entonces tener sus medicamentos. ¿Cómo está distribuido? Sí, te escuchamos, Wilkin. Sí, ¿qué tan expedito es el proceso para adquirir un medicamento de alto costo? ¿Qué tan expedito es el proceso? Bueno, la rapidez dependerá del tipo de medicamento que esté solicitando el paciente, de la cantidad de pacientes que pudiesen estar en lista de espera para esa terapia, para ese medicamento, y de la disponibilidad también presupuestaria para ese renglón, para ese medicamento que tenga el programa. Porque estamos hablando que son 113 medicamentos que tiene el catálogo del programa de alto costo, y cada uno de esos medicamentos tiene una cantidad determinada de pacientes que ya son parte del programa. Cuando tú añades un paciente adicional, eso te genera un impacto presupuestario. O sea, si tú das un medicamento adicional, tienes que buscar más dinero para comprar ese medicamento. Entonces, en la medida en que el programa va creciendo en cantidad de pacientes, necesita también un soporte presupuestario
para poder ejecutar esa compra y garantizar que todos los pacientes reciban en tiempo oportuno sus medicamentos. El presupuesto es una ley que la aprueba el Congreso todos los años y nosotros tenemos que manejarnos con un techo presupuestario que en este año son 7.320 millones de pesos, que están en Promesecal, cargados en el CIGEF de Promesecal, para desde ahí realizar las compras conforme a los requerimientos que nosotros recibimos ¿Y es de la Dirección de Medicamentos de Alto presupuesto? Costo. Para la cantidad de pacientes actuales que están en el programa es totalmente suficiente porque estamos dando el servicio de manera permanente, sin ninguna interrupción, estamos comprando los medicamentos y además tenemos todavía 1.000 millones de pesos disponibles para ser ejecutados en lo que resta de este año y continuar garantizando abastecimiento. Ahora bien, sabemos también que se va generando una cantidad de pacientes nuevos. El problema de las enfermedades catastróficas no es un problema solamente de la República Dominicana, es un problema mundial, de toda la región de Latinoamérica. Nosotros, que ahora en esta oportunidad de trabajar en Promesecal y con el tema de los medicamentos, tenemos que conversar con muchas personas, con muchas entidades similares de otros países de la región. O sea, la situación es la misma. El índice, el crecimiento que se está expresando en las enfermedades catastróficas por el tema de la alimentación, estilo de vida, falta de ejercicio, consumo de alcohol, cigarrillo, ahora otras cosas, los vapes, la juca y demás, ¿verdad? Que se utilizan, todo eso que deteriora la salud. Entonces, bueno, si se genera una cantidad, si va en aumento la cantidad de personas que se están enfermando con la catastrófica, pues definitivamente eso le pone presión al programa porque tú tienes que incorporar más personas. Y si tienes un presupuesto que ya está en su techo, pues vas a tener que buscar recursos adicionales o intentar de que a través de la Seguridad Social se puedan hacer las modificaciones para que en el catálogo de prestación de servicios se vayan incluyendo estas moléculas y ellos también vayan apoyando a los pacientes. O como ha ocurrido recientemente, que se subió la cobertura de 1 millón a 2 millones de pesos y entonces el paciente ahora llega más tarde a alto costo porque dura más tiempo con el seguro cubriéndole su medicamento y ya cuando llega a alto costo, pues entonces ahora la demanda disminuye en ese lado y eso te ayuda a seguir ampliando el programa y entrando pacientes. Pero definitivamente que hay un reto que es cambiar el estilo de vida, hábitos de alimentación y todo eso, porque la solución a esto también es disminuir la prevalencia, el índice de las personas enfermas con estas catastróficas, que en el caso del programa de alto costo nosotros estamos invirtiendo el 43% en cáncer, en sus diferentes expresiones, y el otro 43% se va en las autoinmunes, enfermedades de origen autoinmune, como enfermedades psoriasis, intestinal inflamatoria, enfermedad de Crohn y demás. Y entonces el resto ya de ese 43 más 43, lo que va quedando son para las denominadas enfermedades raras, que son enfermedades muy difíciles de que alguien la tenga, de que ocurren, también. y que de pocas personas que la tienen, pero que ocurren y cuando el paciente necesita el medicamento, pues son de costo elevadísimo. Una cosa, Adolfo, hay medicamentos de esos que solo lo trae el Estado Dominicano. Que aunque yo, Albanelli Familia, tengo una enfermedad catastrófica, tenga mi seguridad social, tengo un plan complementario, estoy obligada a adquirir mi tratamiento a través del Estado Dominicano. Cuando ocurre eso, ¿mi ARS le paga a Promese lo que yo consuma? Porque no puedo ir a una farmacia común a comprar lo que necesito. Bueno, lo que ocurre es que el mayor comprador de estos medicamentos es el gobierno de la República Dominicana. Compra 7.300 millones de pesos más lo que puede comprar el ministerio por la facturación, y ahora paso a explicarte esa parte. Y entonces para el sector privado muchas veces no es negocio tener en inventario estas moléculas porque realmente, por ejemplo, para las enfermedades raras los casos son muy mínimos, el costo del medicamento es muy elevado y entonces es muy difícil conseguirlo. Por eso la importancia de mantener este programa siempre vivo, fuerte, fortalecerlo como está haciendo el presidente Luis Abinader, que este es uno de sus programas más importantes de su gobierno. Es un programa que ya tiene 7.320 millones de pesos y cuando llegamos apenas lo encontramos con unos 2.786 millones de pesos. Entonces, sí, definitivamente hay algunos medicamentos que solo están contenidos aquí en este programa y la disponibilidad entonces solamente es a través, digamos, de la parte pública. De los 54 medicamentos que te decía, de los 113 que componen el catálogo, esos 54 se le pueden, en algunos acuerdos que hay firmado con algunas ARS, el Ministerio de Salud Pública se constituye en un prestador y le puede cobrar si ha despachado estos medicamentos a pacientes que todavía no hayan agotado el límite de cobertura de los 2 millones de pesos. Porque ya si el paciente agotó su límite de cobertura, bueno, ya va a la DIDA, en la DIDA le emiten una carta donde ahí se confirma que ya ese paciente agotó su cobertura, que está
totalmente agotada, y entonces ahí entra el programa de alto costo y recibe el medicamento. Pero si se diese el caso de que alguno de estos pacientes va directo a alto costo o por alguna razón se le despacha el medicamento, pues se supone sí que las ARS deben pagar ese medicamento porque debieron haberlo pagado en principio. Y se da el proceso, el ARS paga, sí. Porque yo sé que, por ejemplo, en algún momento de cuando entró en vigencia el tema de los hospitales autogestionados, que llegaba el paciente, por ejemplo, con los traumatológicos, llega el paciente, y todavía ocurre así, llega el paciente a Juan Bosch, llega el paciente a Ney Arias, o llega a Darío Contreras, porque el sector privado todavía es limitado a nivel de traumas. Le daba mucho trabajo cobrarle el servicio a las ARS. Ocurre lo mismo con salud pública, que no pagan, tú sabes. Bueno, ese es un proceso que se desarrolla desde la Dirección de Medicamentos de Alto Costo, que es una dirección del Ministerio de Salud Pública. Nosotros tenemos nuestro ámbito en Promesecal, que es solamente el rol de compra de esos medicamentos y del pago de los proveedores. Pero sí, estamos en conversación permanente con la directora del programa, la doctora Karen Cepeda, que está haciendo un trabajo formidable, una mujer de muchas condiciones y de una capacidad de trabajo también extraordinaria. Y ella sí nos manifiesta que ellos han avanzado bastante en este tema. Hay una resolución, me parece que del año 2018, 2017 o un poco más atrás, con un medicamento, la inmunoglobulina, donde se comenzó a facturar, a cobrar. O sea, se suministraba a partir del departamento de alto costo, pero se le facturaba con un acuerdo, con un convenio con la ARS, y ellos se la pagan entonces al Ministerio de Salud Pública. Entonces, si el programa de alto costo puede facturarle a la ARS estos medicamentos, ese dinero regresa y se puede utilizar para comprar más medicamentos y para darle medicamentos a más pacientes. Y entonces, sí, ellos están facturando algunos de estos medicamentos, los que están contenidos en el catálogo, y con ese dinero entonces podemos comprar más medicamentos y garantizar todavía mayor cobertura a una población de mayor cantidad de pacientes. Se ha avanzado bastante en esta gestión. Eso no ocurrió en el pasado, pero en esta gestión se está avanzando bastante en esa parte, y esperamos que se pueda seguir avanzando y que todas las ARS también puedan cumplir con esa parte, porque eso va a beneficiar a los pacientes en la medida que tenemos mayor disponibilidad presupuestaria, pues tenemos más medicamentos. Te preguntaba, Wilkin, ¿qué tan rápido es que un paciente acceda a...? Dependerá, como te decía, porque... ¿Y cómo es el proceso? Tú hablabas de la DIDA tiene que emitir una certificación en caso de que no lo cubra el medicamento. De que haya agotado la cobertura de su seguro privado. Bueno, el proceso, ahí está la página web de la Dirección de Medicamentos de Alto Costo, donde pueden entrar todos los pacientes o las familias de los pacientes que tengan estas catastróficas. Ahí está todo el catálogo de medicamentos que se cubren, las enfermedades también, para esos los medicamentos que van orientados a esas enfermedades. Y entonces el proceso, hay un formulario que está ahí también en esa página, lo pueden descargar, lo llenan, lo depositan. Hay una oficina aquí en Santo Domingo, una oficina en Santiago, y entonces ellos le dan el seguimiento y lo van colocando por orden de antigüedad, van entrando al programa conforme la disponibilidad que se vaya generando, porque sabemos que lamentablemente algunos pacientes fallecen. Entonces, si alguien está, por ejemplo, con un cáncer de próstata y fallece, pues inmediatamente se abre un espacio para un paciente nuevo de esa misma enfermedad o un cáncer de mama. Y también, según también la disponibilidad presupuestaria. Vamos a escuchar, Wilkin. Sí, Wilkin. Te escuchamos. Esa es mi preocupación, porque lo que temo es que la burocracia pueda provocar que un paciente con una enfermedad grave pueda fallecer esperando que la burocracia le permita acceder al medicamento. Por eso pregunto lo del tiempo. Mira, yo estuve en conversación con la directora del programa de alto costo, la doctora Karen, y ella me pasó informaciones bastante importantes. Ella me dice que han logrado digitalizar la operatividad, que han mejorado bastante el proceso de digitalización de los expedientes, que la logística de procesos y protocolos también. Ellos han reducido un 33% la cantidad de documentos que se necesitan. Bueno, aquí me dice que han eliminado documentos importantes para disminuir todo el proceso burocrático, y también que están abriendo algunos, haciendo charlas, impartiendo charlas también para cuidado a pacientes, explicándole, y servicios ambulatorios para aplicación de medicamentos. En fin, o sea, ellos me explican que sí, que ellos han avanzado en todo el tema de la eliminación de la burocracia, tratando de que los procesos sean más ágiles, más expeditos, pero también, y que los pacientes reciban sus medicamentos. Pero también, Wilkin, decir algo a favor de medicamentos de alto costo es que la gente quiere rápido las cosas. Eso es, y no, me ha pasado. Si tú te enfermas, está bien. Si tú te enfermas, estoy enfermo. Está bien, pero hay un proceso que hay que agotar respecto al tema de la seguridad social, porque el Estado Dominicano no se puede convertir al final en el que financia totalmente la salud pública cuando nosotros pagamos un seguro privado. Exactamente. Entonces, hay que cumplir, ir a la DIDA, ir a tu ARS que te emita una certificación, porque hay que cuidar los chelitos también, Wilkin.
Y entonces, bien, pero y si tú yo eres tengo una de los que enfermedad propugna porque... grave, Sí. no puedo estar esperando una burocracia tan larga. No es larga, de hecho Bueno, son expeditas, yo lo he hecho el sí, proceso y- con 2 pacientes y por ejemplo las ARS dan rápido la documentación, la DIDA es súper rápida, te toma qué sé yo 1 o 2 semanas hacer el proceso. Lo importante eso es así. que se está avanzando. No, no te mueres Rosa, porque no te mueres, no. No, y además... No te mueres, por ejemplo pacientes Que con no te cáncer. mueres. No. Y recordemos también que son fondos públicos y que Sí. tenemos que pasar por el rigor de la transparencia. O sea, todos los procesos deben estar documentados, es dinero del pueblo. Además, y todo eso tiene que estar totalmente transparente y garantizado para poder rendir cuentas en el Claro. momento en que sea exigido. Entonces, nosotros tenemos que garantizar todo eso. Que la transparencia te implica también algunos procedimientos burocráticos, igual que cuando tú compras medicamentos. O sea, tú tienes que cumplir con la ley 340-06 a sabiendas de que tú tienes pacientes que están ahí esperando por un medicamento que pudiese ser la diferencia entre su vida o no, y tú tienes que cumplir sí o sí con la ley de compra y contrataciones, porque nosotros como funcionarios públicos, o sea, como empleados del Poder Ejecutivo, no tenemos otra alternativa que no sea siempre cumplir la ley. No, y vuelvo, insisto, Wilkin, el gobierno, el Estado no es un barril sin fondo. Y No, se claro, supone claro. que el sistema de seguridad social, nosotros mismos como pacientes, como afiliados, debemos hacer que eso se cumpla. Porque está bien, vuelvo, insisto, yo estoy rápido, yo tengo un proceso renal y necesito Me estoy diálisis, muriendo, dilo me así, estoy me estoy muriendo, muriendo, porque es una enfermedad pero grave, su para empleador y morir. usted paga unos cuartos mensual que no hay forma de que usted ni su empleador no dejen de pagar ese dinero a la tesorería y va a la ARS. O sea, ese proceso de depuración yo entiendo que debe darse. Sí, sí, claro. Que se dé rápido, No, claro. y hay conquistas claras de este gobierno durante este gobierno que benefician a los pacientes. Por ejemplo, el aumento de la cobertura de hasta 2 millones de pesos, que se Claro. duplica la cobertura. Eso es una conquista de los pacientes, una conquista Claro. del pueblo, porque es un derecho Adquirido. ahora que tenemos ahí para poder tener los medicamentos a través de tu seguro. No tienes que ir al programa, ya tú lo tienes desde tu seguro. Aquí veo también que dice que la autorización Me de- llama mucho la atención, Adolfo, que aumentó tanto, tú me decías fuera del aire, ustedes en estos 3 años más de 10,000 pacientes. Sí, estamos entraron. hablando que pasó de pacientes activos de 5.729 en el año 2020 a 15.789 en el 2022, 15.789, y ya estamos en el 2023 y ya supera los 16,000 pacientes, porque este año se han ingresado más de 1.300 nuevos pacientes y vamos a seguir también ampliando el programa. Pero por eso te digo, me extraña que esté aumentando tanto cuando la financiación para enfermedades Bueno, lo que catastróficas. pasa es que, por lo que te decía ahorita, porque la prevalencia de las enfermedades catastróficas va en aumento en la República Dominicana y en todos los países de la región. Entonces, estamos hablando que todos los días se te pueden generar 3, 4, 5 casos nuevos de pacientes que van a tocar la puerta del programa de alto costo tratando de entrar Sí. por situaciones de salud. Las declaraciones de Carlos Pimentel, director de compras y contrataciones públicas, ¿cómo se originan? ¿Por qué él considera que el programa no es sostenible? Bueno, tú tendrías que preguntárselo directamente a él. Yo sí lo que te puedo decir es que nosotros tenemos los recursos consignados en el presupuesto de la República, de Promesecal, en el presupuesto general de la República Dominicana, ahí está. Ahí está el dinero, 7.320 millones de pesos, que nosotros entendemos desde Promese, conforme a los requerimientos que recibimos de la Dirección de Alto Costo, que es un dinero suficiente para nosotros garantizar que los pacientes que están incorporados en el programa reciban sus medicamentos sin ningún tema. Están llenos, abastecidos el programa y estamos comprando más medicamentos. Además, también nosotros cuando vemos lo que ha pasado desde que se pasó la compra de medicamentos de alto costo del Ministerio de Salud Pública a Promesecal, pues nosotros hicimos un análisis conforme a los precios de referencia establecidos. El precio de referencia es un precio que se origina por el precio histórico de compra. Ese precio histórico, o sea, el precio anterior que se compra, luego se constituye en el precio de referencia, que es el que tú pones en un proceso de licitación pública para tú hacer tu presupuesto y entonces con eso tú sales a comprar el medicamento. Nosotros hemos generado ahorros por 876 millones de pesos en todo el periodo que llevamos ejecutando la compra de medicamentos de alto costo. ¿Qué significa eso? Bueno, que si estamos comprando más barato, podemos esos 876 millones comprarlo de más medicamentos y eso nos permite incorporar más pacientes al programa y dar mejor servicio todavía a la población porque tenemos más capacidad de respuesta. Yo lo que sí creo, Wilkin, que la conversación con relación a compras y contrataciones y este tema del programa de medicamentos de alto costo debe situarse en el entendido de que la ley 340-06, que es la ley de contrataciones y compras públicas para todo lo que se va a comprar desde el gobierno es con esa ley. Esa ley no discrimina entre comprar medicamentos o comprar cualquier otra cosa. Varillas, es decir, cemento, yo lo voy a mismo comprar, para si todo. todo lo que sea la compra de bienes es exactamente igual. Si tú vas a comprar
cámaras, si tú vas a comprar luces, si tú vas a comprar lámparas y tú vas a comprar medicamentos, tienes que agotar el mismo recorrido, el mismo trámite burocrático, el mismo proceso. Entonces, yo creo que la conversación debe ser con compra y contrataciones, cómo nosotros garantizamos una reforma a esa ley o una ley especial para la compra de medicamentos en la República Dominicana desde el sector público, para nosotros tener una forma más expedita, más ágil, más rápida y no tener que esperar. ¿Será que usted le mete mucha presión a Carlos? No, nosotros, esta gente son insostenibles. Nosotros hemos podido comprar ya a la fecha más de 30,000 millones de pesos de medicamentos, con lo que estaremos adjudicando el miércoles, y a la fecha no hemos tenido ninguna situación, ni con compra y contrataciones, ni con el Tribunal Superior Administrativo, ni con ninguna instancia jerárquica superior que haya, digamos, generado alguna problemática en Promese, que haya tenido que ser resuelta por nadie. Nosotros hemos desarrollado esa compra bajo transparencia, proceso competitivo, proceso eficiente, y con, digamos, con el visto bueno de las asociaciones que reúnen a todos los suplidores de estos tipos de medicamentos en nuestro país, las 3 asociaciones, y así lo han manifestado. Porque son poquitos los suplidores también de medicamentos de alto costo. Bueno, ellos están en ARAF, es una asociación, son como 14 o 15 empresas o 20 empresas. Tanta, yo pensé que eran menos. Sí, pueden llegar hasta ahí. Y entonces, ¿pero eso para todo el sistema o solo para los de alto alto costo? alto Nosotros en costo? Promesecal compramos todos los medicamentos del Sistema Nacional Público de Salud y tenemos más de 150 proveedores que están permanentemente participando en los procesos de licitación pública. Pero lo que te decía es que la conversación tenemos que situarla en términos de compra y contratación en una ley especial que permita al gobierno comprar medicamentos en un tiempo ágil, rápido, para garantizar la salud, que es un derecho, que un paciente que necesita un medicamento con urgencia, con emergencia, no puede esperar 21 días para nosotros desarrollar un proceso de, digamos, de proveedor exclusivo y poder culminar todo ese recorrido, todo ese trámite, todo ese cronograma de actividades que establece la ley de compra y contrataciones, sino que se pueda comprar rápido. Pero además también otros países de la región, y son conversaciones que nosotros hemos tenido con entidades similares a Promese de Centroamérica y de Sudamérica, tienen la posibilidad de establecer acuerdos de riesgo compartido con las farmacéuticas. ¿Qué es esto? Que yo te compro un medicamento bajo un parámetro, y si tú me dices a mí que ese paciente que tiene cáncer de pulmón usa el medicamento, tiene una sobrevida de 3 años y ese paciente fallece a los 6 meses, sencillamente ese medicamento no se paga. O tú me sustituyes el medicamento para un paciente nuevo hasta que el paciente que está utilizando el medicamento entonces cumpla con el tiempo esperado conforme a lo que se establece en ese convenio de compra del medicamento. Así lo hacen otros países de la región y eso te ahorra muchísimo dinero. Claro. Nosotros lamentablemente de Promese no lo podemos hacer porque la ley de compra y contrataciones no nos establece ese tipo de prerrogativa. Nosotros tenemos que recibir incluso las ofertas económicas en un sobre cerrado, a verlo frente a un notario, con una fianza, una garantía. No podemos, digamos, sentarnos en una mesa a discutir precios ni nada de eso, porque todo eso viola la ley, sino que tenemos que esperar que lleguen esas ofertas, incluso de proveedores únicos, de proveedores exclusivos. No es justo, no es justo. Y esa ley, entonces, yo entiendo que esa ley de compra y contrataciones no permite conseguir mejores precios, ni tampoco el tiempo que se necesita los medicamentos, con una ley distinta, con un marco jurídico, digamos, actualizado. Porque quizá cuando se hizo esa ley en el año 2006, nunca se pensó que desde el gobierno de la República Dominicana se iban a comprar 7.300 millones de pesos de medicamentos de alto costo, porque esa ley es de 2006, en ese momento ese programa no existía. Pero la realidad hoy es distinta a la que estaba en el momento de la aprobación de la ley. Entonces yo creo que lo que debemos discutir desde compra y contrataciones y todo el país, los actores políticos, la sociedad, las asociaciones, las fundaciones de pacientes, es una modificación a esa ley de compra y contrataciones que Promese con esos 7.300 millones de pesos, que son más de 120, 130 millones de dólares, se pueda sentar el tomador de decisión con las farmacéuticas, con los proveedores, negociar en condiciones de ventaja para el Estado Dominicano para conseguir mejores precios, y si tenemos mejores precios, ampliamos el programa, claro, tenemos más medicamentos y entonces se constituye en un derecho universal o en un programa de acceso universal para todos los pacientes que pueden entrar mucho más rápido, disminuimos el tiempo de la lista de espera y la gente se va a beneficiar, la gente va a tener más medicamentos y al final vamos a estar pagando o menos dinero o el mismo dinero por más medicamentos. Yo creo que la conversación con compra y contrataciones debe ir en esa dirección. Cómo nosotros adecuamos el marco jurídico para mayor eficiencia, que continúe la transparencia que le hemos tenido en esta gestión y darle rostro humano. Primer paso en ese sentido. ¿Cómo, Wilkin? Que ustedes, que como conocedores del tema, deberían ser los llamados a tomar iniciativa en ese sentido y plantearle un proyecto al presidente, un anteproyecto al presidente, y que luego el presidente lo someta al Congreso y sentarse y discutir todo esto. A nosotros, cuando se estaba evaluando el anteproyecto de reforma de la ley de compra y contrataciones,
se nos solicitó la opinión a Promesecal desde la DGCP y nosotros le emitimos un documento con todas estas consideraciones. Y nosotros la expresamos en su momento, se la mandamos a la DGCP y ellos depositaron un anteproyecto en el Congreso. Pero ayer hablaba con el director de compra y contrataciones, con Carlos Pimentel, y él me explicaba que está trabajando en este tema, en este nuevo marco jurídico, una ley especial para la compra de medicamentos para beneficio de los pacientes. Pero incluso hay un precedente. Yo recuerdo que la vicepresidenta... Las vacunas. Fue un proceso de negociación ahí. No era que yo te iba a comprar y te iba a dar lo que tú me pedías. Bueno, lo que pasa es que si las vacunas hubiéramos tenido que hacerla conforme a la ley de compra. Sí, así. O sea, nos hubiéramos muerto todos. El tiempo ese. Y la farmacéutica tampoco, en ese momento, con una gran demanda que tenían, no se iban a sentar a negociar con un país de una población, digamos, pequeña. Mira, y al final no fue muy bien. Sí, entonces, por ahí se modificó la ley de compra y contrataciones específicamente para ese caso en particular. Caso, sí. Pero estamos hablando de una modificación que pueda permanecer en el tiempo para beneficio de los pacientes de estas enfermedades que... y de los hospitales también, que te permita, porque vamos a hablar de eso también. O de una situación de emergencia que ocurra en la República Dominicana, una situación especial que ocurra y se necesite de un día para otro comprar un medicamento determinado en grandes volúmenes. Lamentablemente ahora mismo no pueden hacerlo. Tenemos las manos atadas. No, un decreto declarando emergencia nacional. Ni siquiera, nacional. hasta con una emergencia hay que hacer un cronograma de actividades, hay que publicar en el periódico 2 días consecutivos, o publicar, en el caso de la emergencia tenemos que publicarlo en el portal de nosotros, pero hay que publicarlo por 2 días consecutivos, recibir las ofertas, preguntas, que no es emergencia nada. Preguntas y respuestas, evaluación de la parte, preguntas y respuestas, después la modificación, el tiempo de modificación, después evaluación de la parte económica, evaluación de las ofertas, que constituir una garantía, nos morimos todos. que 5 días para firmar el contrato. Esos son 20 días, 21 días. Y eso es una emergencia. Hay uno de los oferentes que se molesta porque no ganó. Te demanda, te impugna. Mira, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos seguimos hablando con Adolfo y llámenos, hagan sus preguntas 809-683-8790-809-683-8791 y desde el interior también desde su celular 1-809-200-7777. Ahí no hay costo. Vamos a la pausa. Que nos llamen y le hagan pregunta a Adolfo, director de Promese, que está hablando hoy del tema de medicamentos de alto costo, pero vamos a hablar de suministro también a los hospitales. Vamos a tomar esta llamada. Buenos días. ¿Aló? Sí. ¿Se va a resolver el problema de la gente, es decir, los medicamentos para la gente de enfermedades catastróficas? Sí, claro, nosotros... no hay problema. ¿Tú ves que se genera un problema con la gente, con las declaraciones de Carlos Pimentel? Sí, no hay ningún problema. Nosotros estamos trabajando para garantizar el abastecimiento. Esta sociedad civil le ha hecho un daño. Le ha hecho un daño a este gobierno. Eso lo digo yo, Adolfo, no lo dices tú. El programa se fortalecerá y se ampliará. Ahí no hay ningún problema. Ahí estamos trabajando y lo que estamos es mejorando cada día. Hemos mejorado bastante y seguiremos mejorando. Al final, esto lo digo yo. Yo creo que los gobiernos, los gobernantes tienen que tener mucha cuenta que a quién ponen en posiciones tan importantes como compra y contrataciones, lo que pasó con Miguel Seara Hatton, porque esta gente, sociedad civil es gerente, pero el gerente que va a cargos públicos tiene que tener un sentido social. Eso es definitivo. O sea, si no lo tienen, no van a ser buenos gerentes. Porque es verdad, bueno, yo quiero comprar 2 pesos. Pero yo tengo una población a la que yo tengo que llevárselo a peso, tengo que subsidiar uno. El que viene de la sociedad civil no entiende eso. Y eso es lo que está pasando con Carlos Pimentel. Bueno, se están derogando 8,000 millones de pesos. Lo que pasa es que la compra es un tema legal. Pero no habíamos escuchado, nosotros no hemos escuchado ningún problema con tema de compra y contrataciones de medicamentos. No, porque las autoridades pasadas tenían ese asunto afiladito, pero mira cuántos presos hay. Pero Wilkin se refiere a que hay un expediente en la justicia de la gestión pasada de compra de medicamentos de alto costo de empresas que dice ese expediente, ¿verdad? Lo que según ese expediente no eran los reales distribuidores exclusivos de la marca, y entonces se la compraban a los dueños de la marca en la República Dominicana, a los representantes de la marca, para vendérselo al programa de alto costo a sobreprecio, y entonces le facturaban los medicamentos más caros, con un beneficio ahí
Eso es un expediente que está en la justicia. Nosotros, desde Promesecal, hemos corregido todas esas situaciones. No hay ningún tipo de situaciones de esa naturaleza. Nosotros, todo lo contrario, revisamos que cuando un proveedor dice que es el exclusivo o el proveedor único, tiene que probarlo, depositar toda la documentación, la parte legal, se revisa y garantizamos entonces que el que venda sea realmente la persona que tiene la potestad para hacerlo. Y eso es, pienso yo, en gran medida, lo que nos ha permitido generar esos ahorros de 800 millones de pesos, de más de 800 millones de pesos en la compra de medicamentos de alto costo, porque son procesos transparentes, eficientes y procesos competitivos que se están haciendo y comprando a quien se le debe comprar. Pero Carlos habla de sostenibilidad, que es insostenible el programa. Bueno, Carlos no está hablando de que tú estás comprando de manera irregular. Bueno, es una consideración política, digamos, ¿verdad? Pero la realidad es que nosotros tenemos un presupuesto que está aprobado en una ley que son 7.320 millones de pesos y como es natural ese presupuesto se renueva todos los años. Nosotros terminamos de ejecutar este año y ya el año que viene en enero, ya en octubre, cuando se aprueba la Ley General de Presupuesto, en octubre, en noviembre, la DIGEPRES nos carga en el CIGEF a nosotros nuestro presupuesto del año siguiente y podemos lanzar el proceso de compra con cargo a ese presupuesto siempre y cuando vayan a ser pagados al año siguiente, recibidos y pagados en el año siguiente. O sea, que el presupuesto, digamos que no es algo que se agota de manera definitiva, porque tú agotas el de un año, pero al año siguiente vuelve y tiene un presupuesto nuevo, y el siguiente otra vez, porque el gobierno todos los años tiene una ley general de presupuesto. Y en el caso de Promesecal, lo que ha tenido en el gobierno del presidente Luis Abinader es un aumento significativo año tras año de su presupuesto para compra de medicamentos. ¿Cuánto ustedes reciben anualmente? Ya nuestro presupuesto anda superior a los 13.000 millones de pesos cuando incluimos la partida de alto costo. Estamos hablando que de alto costo son 7.320 millones de pesos. Para compra de hospitales, de medicamentos e insumos para hospitales públicos y unidades de atención primaria eran 1.500 millones. Cuando llegamos en el 2020, el presidente Luis Abinader este año lo duplicó a más de 3.000 millones. Tenemos el presupuesto de Farmacia del Pueblo que supera los 1.000 millones para la compra de medicamentos. Y entonces estamos hablando de que tenemos un presupuesto de unos por encima de 13.000 millones de pesos. Un presupuesto que va en aumento todos los años por el compromiso que tiene el presidente con la salud. Bueno, ojalá que nos vuelvan a llamar. 809-200-7777. A propósito de hospitales, vamos a escuchar a este oyente. Buenos días. ¿Aló? Sí. Oiga, Albanelli, que el noticiario por la radio, TDN, lo pasan a las 9, pero que los fines de semana hace falta, como sábado y domingo. Vamos a revisarlo. Otra cosa. ¿Aló? Sí. ¿Aló? Y estamos en el mes de los padres, acuérdese de los regalitos de los padres que estamos desempleados. Bueno. Sí, es verdad. Sí, la verdad que tú ponte la pila, Wilkin. Adolfo, hospitales, suministro. Hace mucho que no escuchamos. No, estamos mejorando también porque el presidente Luis Abinader decidió duplicar el presupuesto de Promese para la compra de medicamentos e insumos para todo el Sistema Nacional Público de Salud. Hicimos esa licitación adicional, digamos complementaria, ya se adjudicó y ya estamos recibiendo esos medicamentos. Bueno, en esta semana estuvimos firmando contratos con los proveedores y ya a partir del lunes se comienzan a recibir esos medicamentos que van a garantizar que Promese le entregue el doble a todos los hospitales públicos de medicamentos e insumos de lo que le entregaba en el pasado. Es decir, si yo le entregaba 10 jeringuillas, ahora le voy a entregar 20. Si le entregaba 10 gasas, le voy a entregar, conforme, claro, la necesidad de cada hospital. Claro. Pero si le entregaba 10 sueros, le voy a entregar 20. ¿Qué significa esto? Que los hospitales van a tener que comprar menos por fuera del sistema de Promese. Si compran menos, ese dinero se le constituye al hospital en una disponibilidad presupuestaria adicional que le permite utilizarlo en mejora de servicio, mejora de infraestructura, mejorar toda la capacidad de servicio y con eso entonces vamos a tener una salud mucho más robusta en el sistema público en nuestro país y esa es una de las conquistas, de las decisiones que ha tomado el presidente Luis Abinader, que se constituye a su vez en una conquista del pueblo dominicano. Mira, tú sabes que yo te decía que tuve un tema de salud con mi hija y cuando me entregan la factura en la clínica privada me dice, usted consumió tanto de medicamentos y la cobertura es tal, ¿verdad? De esos medicamentos. Se supone que se lo van a cobrar a mi IRS, lo que consumió mi hija, ¿verdad? ¿Ocurre eso en los hospitales de autogestión? Sí, los hospitales le facturan a los seguros, claro que sí. Y le pagan, entonces te lo devuelve a ti por medicamento. A Promese, los hospitales de autogestión, nosotros les facturamos y ellos nos pagan a nosotros. A los hospitales que están fuera, o sea, que son los del SNS, que no son de autogestión, nosotros le despachamos conforme a una
subvención, que ellos tienen una subvención, de esa subvención el 40% se les retiene, eso se inyecta directamente al presupuesto de Promese, en el presupuesto que nosotros tenemos todos los años, eso ocurre así desde el año 2000, y entonces a partir de esa cantidad que ellos tienen, nosotros les despachamos medicamentos todos los meses, y ellos entonces simplemente hacemos, digamos que, no entregan dinero, pero a partir de ese dinero que tienen asignado, nosotros le hacemos los despachos todos los meses y ellos reciben sus medicamentos y sus insumos. Utilizando claro. su presupuesto por ese lado. Exacto, entonces ya lo que ellos facturan a la ARS lo pueden utilizar para comprar algunas cosas que le falten o para mejorar sus... Recuperan un poco del presupuesto. Sí, así es. Okay, y los bien. hospitales de autogestión sí ya se manejan de manera distinta. Nosotros les facturamos a los precios de Promese, que son unos precios infinitamente inferiores a lo que ocurren en el sector privado, o a los que compran de manera individual, y entonces ellos nos pagan todos los meses sin ningún problema. Es decir, que tú te autogestionas también. Sí, nosotros, bueno, con los hospitales de autogestión son la minoría, son muy pocos. La gran mayoría son los que están en el sistema, a través del SNS, a través de las ocho regionales del Servicio Nacional de Salud, las 8 servicios regionales de salud. Y entonces nosotros le despachamos ahí. Lo importante es que estamos recibiendo el apoyo del gobierno central. ¿Y cuánto, por ejemplo, cuánto gasta un hospital de autogestión en medicamentos que le paga más o menos? Dependerá cada caso. Por ejemplo, el traumatológico. Sí, ahí está el Ney Arias Lora, es un hospital que paga muy bien, que está al día con sus cuentas. No tengo los números precisos, pero pueden andar 3 millones, 4 millones al mes, por ahí. No tengo los números precisos en mente, pero pagan bastante bien. Ese paga bastante bien, ese de autogestión. Es un hospital que está muy bien administrado. Y gasta mucho, me imagino. Porque los traumas son... Bueno, atiende muchos pacientes y ha mejorado significativamente. Si tú vas a ese hospital hoy y ves lo que había ahí antes del año 2020, es un cambio del cielo a la tierra. El doctor, esa administración, esa gestión ha mejorado de manera significativa. ¿Y Darío Contreras también te paga bien? Nosotros trabajamos, el Darío Contreras creo que no es de autogestión. No, es del Servicio Nacional. El Hugo Mendoza es de autogestión, también paga muy bien y también hay una calidad del servicio impecable. Ahí tenemos a la doctora Damelice también, Damelice Ten, que maneja ese hospital. ¿Será porque son tus vecinos que te pagan bien? Son mis vecinos, así es. Sí, será por eso. Y no les gusta buscarse problemas con el vecino. Sí, somos vecinos, será así es. eso. Nos llevamos bastante bien. Sí, y Juan Bosch, ¿ese es del servicio? Sí, ese es del servicio. Ese no sé si es de autogestión, ese tendría que revisar, pero todos esos hospitales se reciben. ¿Y Herrera? Reciben su cobertura, el Marcelino, sí. Está el de Herrera, y está también el de los Alcarrizo, el Calventi. Ya esos hospitales también nosotros los atendemos. Esos son de autogestión, nosotros los atendemos. Y le pagan, te pagan. Son malas pagas. Ahí vamos. Vamos a escuchar a este oyente. Buenos días. Buen día, Ivánel, te aprecio mucho, muy aplatanada. Y bendigo ese programa. Amén. Te invito para que tú invites a la gente de la pensión solidaria para que expliquen por qué salen tantos discapacitados muertos después que cobran los primeros 3 meses. ¿Cómo así? Sí, que después que cobramos los primeros 3 meses... Aparece en el sistema fallecido. Fallecido. Oh. Y que por error de la Junta. De la Junta, pero ¿y la Junta tiene que ver con pensiones? No sé, ellos le dan un papel hacia uno y que fue un error de la Junta, pero duramos 4 meses sin cobrar. Me imagino que la Junta tiene que ver con el tema de si está fallecido. No. La Junta, y recuerda que eso es una gestión del familiar. La Junta no te cambia tu estatus de muerto a vivo sin una solicitud, sin un acta de función. No entiendo esa parte. Porque le salió todo a uno y entonces después cuando uno va y que no, porque usted apareció fallecido. No. Es un error de la dirección de pensiones. Eso es la dirección de pensiones, insistan, y cualquier cosa nos vuelven a llamar para nosotros también darle una manito con eso. Pero la Junta Central... Bueno, Alba, que entonces, lo que debe quedar aclarado con la participación de Adolfo, el director de Promese, es que no está en riesgo el sistema de asistencia a través del programa de alto costo, que fue lo que No, todo lo contrario, el programa está en crecimiento y fortalecido. Y hay 16,000 pacientes que están recibiendo sus medicamentos. Sí, y hemos entrado 1.300 este año y se van a seguir ingresando nuevos pacientes en lo que resta de este año. Entren menos. Bueno, que la gente sea más saludable. Quisiéramos esa parte. Sí, el Ministerio de Salud Pública está trabajando muy fuerte en la ruta de la salud, llevando ese mensaje de alimentación distinta, estilo de vida saludable, el tema de los cigarrillos, el tema del consumo de alcohol, todo eso, porque eso al final, eso es lo que lleva a una vida, a una calidad de vida distinta y que no surjan tantas enfermedades de esta naturaleza. Hacer mucho ejercicio también. Ya al final, Adolfo, ¿cómo está distribuido el tema de enfermedades? ¿En qué gastamos más? ¿En qué gastamos menos? Bueno, el cáncer, yo te decía 43%, la de origen autoinmune 43%, enfermedades raras el otro resto, que es un 14, un 16%,
Pero es 14%. alto para una enfermedad rara. Bueno, lo que pasa es que son muchas enfermedades raras. Ah, Ese sí. 14, o sea, y una sola enfermedad rara, o sea, 2 pacientes que tengan una enfermedad rara te generan un gasto también altísimo, porque un medicamento puede costar 5 millones de pesos al año. Wow. Y hasta más. La terapia, entonces... Por cada paciente. Sí, claro. Uf. Claro. Y hay algunos cánceres también. Te puede costar 300,000 pesos una ampolla, un medicamento mensual que se puede utilizar durante 18 meses. Wow. Y así, claro, sí, por eso se llama programa de alto costo, porque realmente el precio es elevado. Pero ahí estamos trabajando con eso. Los más comunes, los más frecuentes es el cáncer de mama, de mujer, el cáncer de próstata en los hombres, son los que constituyen, digamos, el mayor, en el tema de los cánceres, la mayor compra, la mayor cantidad de medicamentos que nosotros estamos haciendo. Y las enfermedades intestinales inflamatorias también, que tienen un índice significativo. Intestinales inflamatorias. Sí, así, enfermedad de Crohn, y todas estas enfermedades también, artritis reumatoide también, la artritis también, porque hay muchos pacientes con artritis, entonces el medicamento que se utiliza, sobre todo el innovador, tiene un costo alto y también constituye un monto considerable dentro del programa de medicamentos de alto costo. Y ahí está distribuido. Y los trasplantes, ustedes claro, tienen, los trasplantados le compramos los sí, medicamentos para los pacientes. pero es a todos que ustedes lo compran, porque el sector privado no tiene. Sí, nosotros le compramos, hay un programa desde el Ministerio de Salud Pública que todos los pacientes trasplantados, que son los llamados inmunosuprimidos, se le garantiza ese medicamento y entonces nosotros lo compramos en promesa y desde el programa de alto costo se le entrega, se hace la dispensación. ¿Y a le estos cobran pacientes. a las ARS? Bueno, los que están incluidos en el catálogo sí, los que no están no. Dios mío, qué complicado. Dependerá de cada caso. Pero hay una voluntad desde la Dirección de Medicamentos de Alto Costo de seguir mejorando el programa, de seguir avanzando, seguir eliminando las trabas burocráticas y seguir garantizándole salud a todas las familias de la República Dominicana. Es la decisión del presidente Luis Abinader y nosotros la cumplimos al pie de la letra. Como debe ser. Bueno, muchísimas gracias, Adolfo. A ti por la invitación. Que siga con un buen fin de semana. Vete a politiquear, que yo me imagino que va para eso ahora. En la tarde. En la tarde. Bueno, ya lo saben. Muchísimas gracias a todos, Wilkin. Sigue pasándola bien en Jarabacoa. Excelente. Y a ustedes nos reencontramos. Estoy trabajando, estamos construyendo carreteras por la sierra. Ok. Y presas. Y presas también. También. Bueno. Pues siga trabajando, lo queremos mucho y a ustedes también, nuestros oyentes, ya saben, no hay problema con los medicamentos de alto costo, nos reencontramos el próximo sábado.